Buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, hermanas. Con ustedes el Padre Juan Reyes Fabián Beltrán, centinela de la verdad, con la Biblia en las manos para desmentir las mentiras de los hermanos protestantes. Hoy para demostrar con la Biblia que María es virgen antes, durante y después del parto y que por supuesto no tuvo más hijos. Veremos los que confunden a los hermanos protestantes. Las palabras conoció, hasta que, primogénito, unigénito y hermanos. Estas son las palabras que por 500 años han mantenido a los protestantes confundidos. Y ellos creen tener la verdad cuando interpretan por medio de esas palabras que María tuvo más hijos. Uno de los pilares que sostiene el protestantismo es la sola escritura, es decir, solo la Biblia, razón por la cual solo creen lo que la Biblia dice de un modo literal. No aceptan interpretaciones ni tampoco suposiciones. Vamos a escuchar atentos lo que este hermano tiene que decirnos referente al tema y miremos si en él se cumple lo de la sola Biblia. Vamos a oírlo, vamos a ir pausando el video y vamos a ver qué él tiene para nosotros. Primero, yo quiero que escuchemos lo que nos dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Dice él, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. El apóstol Pedro está refiriéndose al apóstol San Pablo y a sus cartas, a sus escrituras. Vamos a oír ahora sí todo lo que tiene este hermano para nosotros. ¿La Virgen María tuvo más hijos? ¿Jesucristo tuvo más hermanos? ¿María fue siempre virgen? Pues esta verdad fue proclamada por el dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Aunque yo sé que este hermano en su discurso intentará dar respuestas a estas tres preguntas que hizo, yo también quiero hacerlo y lo haré ahora mismo. Primera pregunta, ¿la Virgen María tuvo más hijos? Respuesta, no. Segunda pregunta, ¿Jesucristo tuvo más hermanos? Respuesta, sí. Tercera pregunta, ¿María fue siempre virgen? Respuesta, sí. En la fecha que está dando, se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María, no el dogma de la perpetua virginidad de María, que es justamente el tema en cuestión. Ahí pudo haber una equivocación que con un poquito de investigación pues se hubiese dado cuenta del error. Pero de toda manera no se le tomará en cuenta porque en esa fecha sí se proclama un dogma de la Virgen María. No que desde esa fecha se empezó a creer, sino que en esa fecha se reconoció como dogma de fe. Si se reconoció como dogma de fe en esa fecha, es porque ya el tema hace tiempo que estaba en discusión. Pero bien, vamos a oírlo sobre el tema que es la perpetua virginidad de la Virgen María. ¿Y en qué consiste el dogma de la perpetua virginidad? El dogma de la perpetua virginidad consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su virginidad. Es un dogma, es una tradición. Pero te invito a que juntos leamos la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. La palabra de Dios es la clave para que nosotros seamos libres. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Muy bien,
Y dice la palabra de Dios así: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero atentos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay algo clave aquí, dice, no la conoció. Eso significa que José no tuvo relaciones sexuales con la Virgen María hasta que nació Jesús. No la conoció. La palabra de Dios menciona que conocer a alguien es tener relaciones íntimas. La Biblia menciona, usted lo puede ver desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, cada vez que una pareja tenían relaciones sexuales, le llamaban conoció. Y lo estamos viendo en la Biblia. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, hasta que nació Jesús. Una vez que nació Jesús, José conoció a María. José tuvo relaciones sexuales con María por cuanto los dos estaban legítimamente casados. ¿Ellos estaban en pecado? No, ellos estaban legítimamente casados. El dogma de la virginidad perpetua de la Virgen María afirma que María es virgen antes, durante y perpetuamente después del parto y no tuvo otros hijos. La perpetua virginidad de María es el dogma mariano más antiguo. Afirma la real y perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz a su Hijo, el Hijo de Dios hecho hombre. En el segundo concilio de Constantinopla, celebrado en el año 553, le otorgó a María el título de Virgen Perpetua. Pero eso no significa que María es considerada virgen a partir del año 553. Vamos a ver algunas evidencias históricas de la virginidad de María. En el año 120 se escribe el protoevangelio de Santiago. Es un evangelio apócrifo, como se le llama, pero es escrito en el año 120. Tiene como tema principal el demostrar la virginidad perpetua de la Virgen María, ya en el año 120. En el año 248, Orígenes defendió la virginidad perpetua de María. Entonces, en el año 360, Atanasio dice, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Dice él, en el año 360. En el año 383, solo un año después del Papa San Dámaso I haber presentado a la Biblia como palabra de Dios, San Jerónimo dice que habló de hermanos del Señor, no como hijos de María, sino hermanos en el sentido de relación, no por naturaleza. En cuanto a relación, no por naturaleza. Está defendiendo la virginidad de María en el año 383. En el año 388, Ambrosio dice, la Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo. Está defendiendo la virginidad de María. En el año 392, el Papa Sirusius I dice, tenía buena razón de estar horrorizado de pensar que otro nacimiento pueda venir del mismo vientre virginal del que Cristo nació según la carne. Está defendiendo la virginidad de María. Y el año 411, San Agustín dice, al nacer de una virgen que escogió permanecer virgen aún antes de saber quién iba a nacer de ella.
aún antes de saber quién iba a nacer de ella. Cristo quiso aprobar la virginidad en vez de imponerla. Bien, está también en este caso defendiendo la virginidad de María. Incluso dice él, herejes son llamados aquellos que contradicen la virginidad perpetua de María. En el año 430, Cirilo de Alejandría dice, él mantuvo a su madre virgen aún después de ella dar a luz. El Papa León I dice, virgen ella permaneció. Y el concilio, ya le dije, de Constantinopla, en el año 553, afirma la doctrina de la encarnación del Verbo en María y dice que ella es siempre virgen, Madre de Dios y siempre virgen. Esos son algunos datos de los padres de la iglesia. Y ya ustedes pueden ver que todos en cierto modo están defendiendo la virginidad de María. Ahora vamos a la Biblia. Y no la conoció hasta que dio a luz un hijo al cual le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. Ahora bien, conoció. En toda la Biblia, conoció se encuentra unas 30 veces. Es posible que en algunas versiones haya más veces. Se encuentra la palabra conoció, porque recuerden que a veces se usan sinónimos. Pero unas 30 veces, de las cuales solo 8 tratan de poner conoció como haber tenido o no haber tenido relaciones sexuales con alguien. En el caso de Génesis 4:1, Adán conoció a Eva y dio a luz a, ¿verdad? Siempre va a haber, después de conoció, vamos a ver el fruto. Luego, en Génesis 4:17, Caín conoció a su mujer y dio a luz a. Luego, en Génesis 4:25 de nuevo, volvió otra vez Adán y conoció a su mujer, a Eva, y dio a luz a. Se dan cuenta, y ustedes lo van a ver en la Biblia, le estoy dando los capítulos y versículos para que ustedes vean que luego de que conoció, van a ver el fruto inmediatamente. En el caso de 1 de Reyes, capítulo 1, versículo 4, aquí dice que no la conoció justamente para decir que no tuvo relaciones sexuales. En Judith, capítulo 16, versículo 26, también va a decir no conoció otro varón, en sentido de decir que no tuvo relaciones con ningún otro varón. En Lucas 1:24 dice María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, justamente para decir que no ha tenido relaciones con ningún varón. Y Mateo 1:25, que es la lectura en cuestión, dice, no la conoció. Se refiere a tener relaciones. Sí, claro, todas estas 8 citas que le di, y pueden aparecer más en la Biblia, se refiere a que no tuvieron relaciones sexuales. El conoció en Mateo 1:25 va unido al hasta qué. Y yo creo que el conoció no es el problema es el hasta qué. Está claro que él no la conoció, significa que no tuvo relaciones sexuales. Entonces el problema, como ya le dije antes, no es el no la conoció, es el hasta qué. El hasta qué indica el fin de un periodo de vida de una persona o de una cosa. En Mateo 1:25, y si ustedes lo leen desde el versículo 20, ustedes se darán cuenta que Mateo 1:25 se escribe así para indicar que se cumplió lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 7:14. No con el fin de decir que después de ahí María tuvo relaciones, no, se dice con el fin de dar a entender que se cumplió la promesa de Dios en Isaías 7:14. Pero no significa que después comenzaron a tener relaciones sexuales. De ellos no hay ninguna evidencia en la Sagrada Escritura. Voy a poner algún ejemplo, claro. Un chofer
describiendo su vida como chofer, puede decir, por ejemplo, duré 3 años en la escuela de choferes y no tuve ningún accidente hasta que aprendí. ¿Eso significa obligatoriamente que después que aprendió sí tuvo accidente? Ahora bien, él puede decirlo de otra manera. Duré 30 años conduciendo y no me accidenté hasta que me jubilé. ¿Eso significa que después de que se jubiló empezó a tener accidentes? Si yo digo hasta que no, no significa que después sí, porque el hasta que significa el término de un periodo de vida. Ahora bien, la Biblia, Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso significa que después que vuelvas a la tierra ya él comerá el pan gratuitamente. No tendrá que trabajar para comer el pan, según los protestantes. Porque si después sí, eso es lo que significa entonces. Segundo libro de Samuel 6:23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta que murió, por ejemplo, o hasta el día de su muerte. Eso significa que después que murió, entonces sí tuvo hijos. Eso no es verdad, eso no significa eso. 1 Corintios 15:25. Porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces significa que después de que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, ya no será rey, según los protestantes. Porque el hasta que significa que ya ahí se acaba todo. Mateo 28:18 al 20. Estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Significa que después que se acabe el mundo ya Él no estará con nosotros. Hasta que no siempre significa un cambio de estado después. Les repito lo que ya les había dicho. El hasta que indica el fin de un periodo de vida. Y se escribe en Mateo 1:25 para indicar que se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 7:14. Vamos a seguir oyendo. Es decir, que Jesús fue el primogénito de María. Y primogénito puede significar el primero de varios o el más importante de varios. En este caso, podríamos decir que si Jesús tuvo más hermanos, Jesús era el mayor porque Él era el primogénito. El primogénito es el primer nacido. Oigan bien, queridos hermanos, para que no nos dejen confundir, porque una sola palabra puede ser motivo de muchas confusiones. El primogénito es el primer nacido, pero también es el consagrado de Dios, o es también el que recibe la bendición, el heredero de la promesa y de la bendición de Dios a través del Padre, que le da la bendición al primogénito. Es como el que hereda al Padre. Jesús es el primogénito y el unigénito de María. Si ustedes quieren verlo, por ejemplo, en Lucas 2:7 y versículo 21, ahí ustedes pueden ver que Él es el primogénito. Pero van a ver también la palabra unigénito de María en Lucas 2:48. Asimismo, vamos a decir que Jesús es el unigénito de Dios, pero también es el primogénito de Dios. En Juan 1:18 y 3:18, ahí nosotros vamos a ver que Él es el unigénito del Padre. Pero en Hebreos 1:6 y en Apocalipsis 1:5 se va a nombrar como el primogénito. Y sin embargo es lo mismo, o sea, que sea primero, que sea único, es lo mismo. Si primogénito se refiere al primer nacido, ese lo es antes de que nazcan otros. Por tanto, no tiene que ser el primer nacido entre varios. Eso es falso, ya les dije. Vamos a seguir oyendo. Pero muy bien, vamos a la palabra de Dios, a Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Tú que estás mirando este video, puedes comprobarlo en tu Biblia. Abre tu Biblia y juntos leamos y estudiemos. Dice la palabra de Dios así:
Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no pudieron llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas es médico, investigador y teólogo. Él hace algo exhaustivo acerca de la vida de Jesús. Posiblemente algunos historiadores, algunos teólogos afirman que Lucas entrevistó a la Virgen María para poder relatar la historia de Jesús, porque Lucas no conoció a Jesús personalmente como lo conoció Mateo y Juan. Él no fue un testigo ocular de los hechos de Jesús. Pero nosotros encontramos aquí algo claro, algo demasiadamente poderoso. Y dice: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Note cómo el médico e historiador Lucas indica claramente que Jesús tenía madre y que tenía hermanos. Y interesante que José no estaba con ellos, pues muchos afirman que para ese tiempo José había fallecido. La Biblia no da detalles. Lo que la Biblia no afirma no lo vamos a decir. Entonces José, el esposo de María, no estaba ahí. Muchos afirman que para ese entonces él ya había fallecido. Pero bien, dejemos que Marcos nos cuente qué tiene que ver esto. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Qué pasa con ellos? Marcos 6, versículos 2 y 3 dice: y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire lo que nos dice Marcos. Marcos nos está hablando del lugar donde se había criado Jesús. Los habitantes que estaban alrededor, que lo miraron crecer, y ellos comienzan a mencionar a los hermanos con nombre propio. Y también mencionan que hay hermanas. O sea, Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. La Virgen María, después de haber tenido a Jesús, también tuvo hijos e hijas. ¿Quién lo dice? La Biblia. No lo dice ningún papa, no lo dice ningún historiador, no lo dice ningún científico. Lo dice la palabra de Dios. María tuvo hijos, y además de Jesús, Jacobo, José, Judas, Simón. Y estos hombres no creían en Jesús. Aunque eran hermanos, aunque eran hijos de María, no creían. Por eso la Biblia claramente dice: mi familia, mis hermanos, mi madre, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Pero vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 7, versículos 2 y 5. Juan, capítulo 7, versículos del 2 al 5. Dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. La palabra de Dios es clara. Ni aun sus hermanos. Sí, Jesucristo estaba con 12 apóstoles, 12 discípulos. Pero la familia de Jesús no creía en él. No creían que Jesucristo era el Mesías. No creían que Jesucristo era Dios. Ellos no tenían claro que Jesucristo era el Redentor, el Salvador. Más tarde, cuando murió Jesús y resucitó, Jacobo y Judas llegaron a ser fieles discípulos de Cristo. No se menciona qué pasó con los demás hermanos, ni tampoco se menciona qué pasó con sus hermanas. Es más, la Biblia ni siquiera da el nombre de las hermanas, pero sí encontramos a Jacobo, que es Santiago, y encontramos incluso un libro
que es el libro de Santiago, y encontramos el antepenúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, llamado el libro de Judas. Estos dos son hermanos de Jesús. Santiago también se hizo cargo de la iglesia, era el pastor de la iglesia principal, la iglesia primitiva. Ellos se convirtieron después. Santiago llegó a ser el pilar de la naciente iglesia cristiana en Jerusalén. Y hay un libro maravilloso del hermano de Jesús llamado el libro de Santiago. Y un libro maravilloso también del hermano de Jesús, el libro de Judas. El libro de Judas habla de las sectas, habla de las falsas doctrinas, habla de los falsos profetas. Entonces, teniendo en cuenta estos versículos de la Biblia, queda claro que la Biblia afirma que María tuvo más hijos y más hijas y que Jesucristo de Nazaret tuvo hermanos y hermanas. Hay muchos temas que tratar acerca de la Virgen María, acerca de la Inmaculada Concepción. Todo eso lo trataremos en otro video, pero por ahora queda claro que nosotros podemos afirmar con la Biblia que fue escrita en un periodo de 1500 años, que es la palabra de Dios, y creemos en la veracidad de la palabra de Dios, y creemos que fue inspirada por Dios. La Biblia dice que María tuvo más hijos e hijas y que Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. Claramente lo afirma, y que el dogma de fe en que consiste la perpetua virginidad fue un invento del año 1854. No tomaré en cuenta todo lo que dijo este hermano, no creo que sea necesario. Hay muchas cosas, muchos inventos, ¿verdad? Para tratar de demostrar que María tuvo más hijos. Ya le he mostrado varias cosas por las que entendemos que no. No les voy a pedir ahora a ustedes que saquen Biblia, que tengan una Biblia en la mano, pero sí que tengan una libreta por lo menos donde anotar citas bíblicas que demuestran que María no tuvo esos hijos. Primero, vamos a usar la lógica, porque yo creo que la lógica también es importante para tratar este tema. Y después, pues veremos los textos que ya este hermano dio, que fueron Lucas 8, 19, 21, Juan 7, del 2 al 5, y Marcos 6, 3, que tienen estos hermanos protestantes confundidos, estos textos. Usemos primero la lógica. Una mujer hebrea fértil puede tener muchos hijos, si ustedes lo saben. Y para las mujeres hebreas, pues tener muchos hijos era tenido como un signo de bendición de Dios. No vamos a creer ahora que José y María se planificaron para no tener hijos hasta que Jesús esté grande. No había método de planificación en aquellos tiempos, tampoco era impensable esto, pero así es. Entonces, vamos a ver, María pudo estar ya encinta cuando vinieron los Reyes Magos, porque según se mandan a matar a los niños menores de 2 años, en Mateo 2, 13 y 16, eso significa que Jesús estaba casi al cumplir los 2 años ya de vida. Eso es lo que significa, por eso se manda a matar a los niños menores de 2 años, porque así matan a Jesús de todas maneras. Después de la muerte de Herodes, que debió ocurrir unos años después, el ángel del Señor le dice a José, toma al niño y a su madre. Eso significa que todavía no tenían más. Mateo 2, 20. Si José hubiese tenido relaciones sexuales con María, debió tener 1 o 2 hijos más, eso es seguro. En este caso, las palabras serían, toma a los niños y a su madre. En el Evangelio de Lucas, Lucas 2, 41 al 51, tenía Jesús 12 años cuando fueron a Jerusalén. Si Jesús tenía 12 años, por no ser tan generosos, vamos a suponer que debió tener por lo menos 6 hijos, claro, incluyendo a Jesús. Pero hasta el momento solo eran ellos 3, María, José y Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Lean el episodio. Lean el episodio. ¿En qué tiempo, pregunto yo, en qué tiempo María y José tuvieron entonces a sus hijos?
Recordemos el texto citado por el protestante en Mateo 13, 55 y 56. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están sus hermanas entre nosotros. Hermanas significa más de una. El mínimo para que sean hermanas deben ser 2 y 4 varones serían 6. ¿En qué tiempo lo tuvieron? En la Biblia se habla de José hasta los 12 años de Jesús. Ya de ahí en adelante José no aparece más. Algunas fuentes extrabíblicas señalan que José murió por ahí por el año 19 después de Cristo. ¿De quién tuvo entonces María esos hijos? Tengan mucho cuidado, porque recuerden cómo eran las mujeres serias en tiempo de Jesús. Ahora otra suposición. Si Jesús tuvo más hijos carnales, ¿por qué Jesús la entrega a Juan el día en que él muere? Y éste se la lleva a su casa, Juan 19, 26, 27. Aquí no se trata de un acto de fe, sino de un acto humano, meramente humano. María no podía quedar sola, porque ustedes saben lo que pasaba con una mujer que quedaba sola, porque se le murió su esposo y porque ahora se le muere el único hijo que queda. Solamente lean eso. Y lean por favor Juan 20, 17. Ve y di a mis hermanos. Eso le dice Jesús a María Magdalena. María Magdalena debió preguntar cuáles, porque ahora va a haber confusión. Hay 2 tipos de hermanos, los hermanos de la fe, que es la comunidad que él se crea, y los hermanos de sangre, que son los hermanos que usted dice, hermano protestante. Cuando Jesús dice, ve y di a mis hermanos, ella puede confundirse, porque ¿a cuál hermano le digo? ¿A los apóstoles o a tus hermanos carnales? Pero María no le preguntó cuáles, y sin embargo fue huyendo a los apóstoles. Eso también indica la veracidad de que Jesús no tenía hermanos carnales. Vamos a la Biblia y los textos que este hermano nos dio. Lucas 8, 19 al 21. Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Tal parece, y según los protestantes ellos lo van a interpretar así, muchos lo interpretan así, tal parece que Jesús está rechazando a su familia, lo que no cabe decir para el Hijo de Dios, que nos manda a honrar padre y madre. No cabe decir que el Hijo de Dios esté rechazando a su familia, bajo ninguna circunstancia. Si se alega que Jesús dijo esto en rechazo a sus hermanos, porque no creían en él, como dice este hermano, significa que tampoco la madre creía en él, pues ella también está ahí. Tomando pie de este texto, lo que Jesús dice de los hermanos, lo dice también de María, de su madre. Y lo que ustedes, tomando pie de este texto, digan de los hermanos, también tendrán que decirlo de su madre María, porque ella también está en el paquete. Aunque yo no creo que a ustedes les importe eso, a los protestantes. Juan 7, del 2 al 5. Se acercaba la fiesta judía de las chozas o de las tiendas, como se diga. Y sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, ve a Judea para que también tus discípulos de allí vean las obras que haces. Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto. Ya que tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Efectivamente, ni sus propios hermanos creían en él. La palabra, sus hermanos, aquí quiero pues aplicar lo que ya le decía anteriormente, que dijo San Jerónimo en el año 383. Son hermanos del Señor, no como hijos de María, sino hermanos en cuanto a relación.
no por naturaleza, querido hermano, son parientes, no hermanos de sangre. Queridos hermanos, se trata de parientes de Jesús, no de hijos de María. Vamos ahora a Marcos 6:3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están entre nosotros. Y se escandalizaban de él. Entendiendo literalmente la Biblia, que es como la deben entender los protestantes, me pregunto, ¿quién será Jesús para ellos? ¿Quién será Jesús? Háganse ustedes también esta pregunta. Porque si porque diga hermano de Jesús entienden obligatoriamente que son hijos de María, entonces, ¿qué será Jesús para ellos? ¿Es el carpintero? En otro lugar dirá el hijo del carpintero. Mateo 13:55. El hijo de María, ya eso no hay problema, ustedes eso lo saben y lo creen. Lucas 2:27, 2:33, 2:48. Pero también se dice que es hijo de José. Hijo de José, Mateo 1:1, 1:20, 9:27, 15:22, 20 del 30 al 31, 21:9, 22:42. O sea, el Evangelio de Mateo está lleno de decir que Jesús es hijo de José. Marcos 12:35, Lucas 18:38, Lucas 20:41, todos ellos dicen que es hijo de José. Pero también la Biblia dice que es hijo de David. Mateo 4:3, 4:6, 8:29, 14:33, 26:63, 27:40, 27:54, Lucas 1:32 y 35. También dice que es hijo del Altísimo. Ahora ustedes saquen sus conclusiones. ¿Quién será Jesús para los protestantes? ¿De quién es hijo verdaderamente? No van a creer que es hijo de Dios, porque dicen más que es hijo de David que decir que es hijo de Dios. Dicen más que es hijo de José que es hijo de Dios. Y como hay que entender literalmente la Biblia, al final de cuentas no sabremos de quién es. También es hermano de Santiago, José, Judas y Simón, Mateo 13:55 y claro, Marcos. También es el hermano de algunas hermanas que no conocemos sus nombres porque estas no importaban. La Biblia nos habla de los hermanos de Jesús, pero jamás menciona otros hijos de María, sino solo a Jesucristo. Es necesario, queridos hermanos, entender que el arameo, lenguaje de Jesús y de los apóstoles, utiliza la misma palabra para referirse a hermanos como parientes y como miembros de la familia y de la misma tribu. Sin embargo, si eran hermanos de sangre, muchas veces podría llamarse hermanos de leche, como pasa por ejemplo en Hechos 13:1. Aunque hermanos de leche también podría referirse a un amigo de infancia. Ahora les muestro quiénes son los famosos hermanos de Jesús. Ahora sí les recomiendo lápiz y papel. Santiago hay tres Santiagos que podrían ser los hijos de María. Tres. Dentro de los tres, uno de estos debe ser el hijo de María. El primer Santiago es mencionado en Mateo 4:21 y se dice que es hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Su madre la vamos a encontrar en el capítulo 27, versículo 56.
Ahí vamos a encontrar la madre de los Zebedeos, que son Santiago y Juan. Ya se supone que esto no son porque la madre de ellos no es María, la madre de Jesús, porque está en Mateo 27, 56, ustedes lo van a buscar, y además de eso, porque es hijo de Zebedeo, son hijos de Zebedeo, no de José. Ya descartamos uno. El otro Santiago, que es llamado Santiago el Menor, Mateo 10, 3, se dice que este es hijo de Alfeo, es hijo de Alfeo. Y dice en Lucas 24, 10, María, la madre de Santiago y de José. Santiago el Menor, ya se supone que no es la de Santiago, el hijo de los Zebedeos, sino el otro Santiago que se llama Santiago el Menor, que es hijo de Alfeo, y su madre también se llama María. Ya descartamos otro. Y este es hermano de José también, que puede ser el mismo José que ustedes están mencionando entre los hermanos de Jesús. Y ya encontramos su padre y su madre, de Santiago y de José. Pero hay otro Santiago que puede ser el de María. Y aquí en Lucas 6, 16 habla de padre de Judas, no el Iscariote, sino Judas, que puede ser Judas, el que ustedes mencionan que es hermano de Jesús, pero aquí encontramos que hay un Santiago que es padre de Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo, que sería el otro, porque en otro sitio va a decir que su padre es Tadeo. ¿Se entiende? Entonces ya ahí casi también ya tenemos el caso de Judas resuelto. Ahora, José, Mateo 27, 26, otra vez dice María, madre de Santiago y de José. Esta María no es la madre de Jesús. Cuando usted lea el versículo se va a enterar de que no es la madre de Jesús. Y además de eso, ustedes van a confrontarlo con Marcos 15, 40 y 47. Y también lo van a confrontar con Juan 19, 25, para que sepan quién es este José. ¿Y quién es esta María, su madre? Que no es María, la madre de Jesús, pero se llama también María, madre de Santiago y de José. Ahí ya están descartados todos los Santiago y José, que no son hijos de María, la madre de Jesús. Ahora vamos a ver a Simón. Hay 7 Simón. Vamos a ver cuál de estos es el que tiene el perfil de hijo de María. Mateo 16, 17. Este es llamado Pedro, el apóstol. Ya se supone que no es, ¿verdad? Simón Pedro. Se supone que ese no es el hijo de María. Yo no lo creo que ustedes crean que sea ese. En Mateo 26, 6 y Marcos 14, 3 se menciona a Simón el leproso. ¿Será ese el hijo de María? Juzguen ustedes, cuidado, nadie sabe. Porque este no se dice quién es el padre, ni tampoco quién es la madre, solamente se habla de Simón el leproso. Bueno, cuidado si es ese. Pues vamos a buscar el padre y la madre, a ver si lo encontramos. Cuidado si es María, la madre de Jesús. También en Mateo 27, 32 y Marcos 15, 21, habla de Simón de Cirene. Y este de Cirene, ya por ser de Cirene, que fue el que ayudó a Jesús a llevar la cruz camino al Calvario, ya este se supone que queda descartado, porque este de Cirene. En Lucas 7:40 habla de Simón el fariseo. Simón el fariseo. Este no es el hijo de María tampoco, este es Simón el fariseo. En Marcos 3:18 habla de Simón el cananeo. Este lo descartamos también porque es cananeo y María no es cananea. En Lucas 6:15 hablamos de Simón el celote. Este era otro de los apóstoles de Jesús. Eran 2 Simón. Uno era Simón Pedro y el otro Simón el celote, que también puede ser el celoso. Este también es apóstol. Bueno, puede ser este también, el hermano de Jesús. El número 7 sería Simón Iscariote, que incluso este Simón Iscariote es el que se habla de que es padre de Judas Iscariote. Judas Iscariote, el padre de Judas Iscariote, Simón Iscariote, véalo en Juan 6, 71. Juan 6, 71.
Ahí están los Simón. Ustedes calcularán si Simón Pedro es el hijo de María, Simón el leproso, hijo de María, Simón de Cirene, hijo de María, Simón el fariseo, que invitó a Jesús a comer a su casa, hijo de María, Simón el cananeo, hijo de María, Simón el celote o el celoso, que era apóstol también, hijo de María, o Simón Iscariote, hijo de María, pues entonces sería Judas Iscariote, nieto de María también, entonces. Pero nadie sabe. Ustedes buscarán si esos son, bendito sea Dios. Ahora vamos a Judas. Hay dos Judas, Judas Iscariote y Judas, hijo de Santiago. Ahora sería ese Santiago, porque recuerden que ahora hay dos Judas. Mateo 10:4 habla de Judas Iscariote y Juan 6:71 y 13:2 y 26 van a hablar de que hijo de Simón Iscariote. El otro Judas dice hijo de Santiago. ¿Será este Santiago el hijo de Jesús? Porque recuerden que hay tres Santiago, uno hijo de Zebedeo, otro hijo de Alfeo y el otro Santiago, que es el padre de Judas el Iscariote, que no sería ese tampoco. Entonces, díganme ustedes, Santiago, José, Simón y Judas, ¿son hijos de María según la carne, o sea, son dados a luz por ella? ¿O será que son parientes? En Juan 19:25 habla de una hermana que significa pariente de María, la madre de Jesús. Tú dices, Lucas indica claramente que Jesús tenía madre y que tenía hermanos. En eso estamos de acuerdo, 100% de acuerdo. La Biblia dice que Jesús tiene madre, Lucas 1:26, y que tiene hermanos, 1 Corintios 15:6, y no era uno. Jesús no era un sin familia, tenía hermanos, claro está. Los 4 evangelios lo dicen, que Jesús tuvo más hermanos. Lo único es que ninguno de esos evangelios dice que María tuvo más hijos. Pero tú dices que Lucas dice claramente eso y te doy la razón, aunque esos hermanos no eran hijos de María. Tú dices, la Virgen María, después de haber tenido a Jesús, también tuvo hijos e hijas. Si te refiere a hijos salidos de su vientre, esa es la madre de las mentiras, porque la Biblia no dice eso. Pero si te refiere a hijos espirituales, a hijos no por naturaleza, sino según relación, como decía San Jerónimo, entonces te concedo la razón. Yo soy uno de ellos. También dijiste, queda claro que la Biblia afirma que María tuvo más hijos y más hijas. No es cierto. Ya les he demostrado que los supuestos hermanos y hermanas de Jesús no son más que parientes. Pero la Biblia no podía decir que ellos eran tíos o que eran sobrinos o que eran primos, porque esas palabras no existían. Y solo se usaba la palabra hermano para el parentesco familiar. Incluso se usaba la palabra hermano para referirse a los miembros de una misma tribu. He escuchado a algunos católicos incluso decir que no habría ningún problema de María y José, de que ellos hubiesen tenido relaciones sexuales y que ella haya tenido más hijos. Que lo importante era que ella es la madre de Jesús y eso es ya de ahí para allá nada importa. Eso es fruto de la ignorancia. El que diga eso está demostrando que es un gran ignorante. Puede ser lo inteligente que sea, pero está ignorando las verdades bíblicas. Ahora le voy a poner un ejemplo. Supongan que Juanita se casó con Andrés. Al mes de estar juntos, resultó que ella sale embarazada y cumplido el plazo dio a luz. Al cabo de 1 año y medio, ella dio a luz a un segundo hijo. Pero luego resultó que el segundo niño
es de otro hombre y no del esposo. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Se sospechará del primero? ¿Qué me asegura que el primero sea del esposo y no del mismo con el que tuvo el otro? ¿O qué me asegura que verdaderamente el otro también no sea, que los dos no sean del primero y que está habiendo un engaño? Queridos hermanos, hermanas, mediten esto y pongan todos los ejemplos que ustedes quieran. Si María, después de haber nacido Jesús, empieza a tener hijos con José, ¿qué me asegura a mí que el primero no es también de José? ¿Cómo creer que es de Dios? La prueba de que Jesús es el Hijo de Dios es la virginidad perpetua de la madre. Es la virginidad de la madre. Recordemos a Isaías 7:14. El Señor por su cuenta les dará una señal. ¿Cuál es la señal? La señal es: la Virgen está encinta y da a luz. ¿Quién está encinta? La Virgen. ¿Quién da a luz? La Virgen. El signo debe permanecer para que se crea en los significados. El signo tiene que permanecer. Los evangelios se escribieron entre los años 64 al año 100 después de Cristo. Si María hubiese tenido más hijos, ellos no la hubiesen llamado Virgen María, como la menciona Mateo 1:23 y Lucas 1:27. Queridos hermanos, hermanas, no se dejen engañar. Es totalmente necesario para la fe la virginidad de María para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es necesario creer en la virginidad de la Virgen María, porque es el signo que Dios ha dado a su pueblo y el signo no debe desaparecer. Pero, de toda manera, crea cada quien lo que quiera creer, pero al final de cuentas lo que hay que creer es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Queridos hermanos, hermanas, si tú crees que este video es necesario, no solamente para ti, sino para otros, entonces compártelo para que llegue a mucha gente que también pueden estar haciéndose las preguntas o creyéndoles a los protestantes. Envíalo, dale me gusta para que YouTube pues también lo sugiera a otros. Inscríbase al canal para que cuando suba otro video pues le llegue. Todo esto es necesario. Así que vamos a pedirle a Dios que esté siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos dé la capacidad de saber leer su palabra y saberla entender. Y que nosotros no nos convirtamos en piedra de tropiezo para otros. Que Dios les bendiga, les conserve siempre la vida, esté con ustedes, los acompañe siempre, sea su protector, su confidente. Y que esa bendición ustedes la reciban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.